Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar semana a semana aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado a Andrés Valdivieso. Él es quien lidera Democracia Sí en la provincia de Pichincha y además es precandidato a la prefectura de esta provincia. Andrés, bienvenido a este espacio. Queríamos empezar conversando sobre lo que está viviendo la ciudad, viviendo la provincia. Acaba de ser vandalizado el primer vagón que llega del metro para Quito. ¿Cómo evaluar eso? Porque está involucrado temas de seguridad, pero también un vandalismo dañino que no logramos comprender. Claudia y televidentes, saludos. Realmente esto es una demostración más de la crisis de seguridad que vivimos en la ciudad. Yo creo que los quiteños y los que vivimos en Pichincha, en toda la provincia, sentimos esa inseguridad, que está reflejada en un hecho terrible ante un metro de Quito que debería ser algo motivo de orgullo, de felicidad para los quiteños, y un grupo de vándalos van y hacen lo que hacen. Eso es terrible, es condenable. Esperamos de que se encuentren, pero esto demuestra la crisis de seguridad que tenemos. Ahora, el tema de crisis de seguridad o crisis de valores en general, de falta de respeto, de una serie de elementos que realmente se sienten en los diferentes estratos sociales. Bueno, mira, desde hace 10 años, cuando se quitó el mismo hecho de tener en materias como ética, cívica, que nosotros estudiamos cuando éramos niños, sin duda, si no hay una enseñanza de valores, si no hay un refuerzo de valores desde la niñez, tanto en la casa como con la escuela, eso nos va a pasar factura a lo largo, y es lo que nos está pasando ahora. Sin duda estos hechos vandálicos nos dicen de eso, ¿no? Pero también de una sensación de vulnerabilidad que tenemos en la sociedad. Mira, cuando se empiezan a pasar los límites y tú te das cuenta que nadie te para en esos límites, uno sigue corriendo los límites. Y yo creo que lo que han hecho los grupos delincuenciales, los grupos estos vandálicos que están haciendo estas cosas, porque sienten que la autoridad no logra hacer nada, se sienten impunes, se sienten que nada les va a pasar, entonces toman fuerza y lo siguen haciendo. Pero uno hace una serie de análisis. Hace 10 años hubo una reforma educativa y hemos vivido en permanentes reformas educativas. ¿Cómo lograr analizarlo desde ya la política? Andrés fundó Democracia Sí conjuntamente con Gustavo Larrea y otros sectores. ¿Cómo demostrar que desde la política se pueden cimentar valores cuando la población critica tanto a los políticos? Gustavo y Andrés fueron parte del gobierno de la Revolución Ciudadana como ministro del Interior, Gustavo, y Andrés como viceministro del Interior. Bueno, mira, es real lo que tú dices. Cuando encontramos politiqueros o políticos que han usado la política para delinquir, para robar, para beneficio propio, es obvio que eso se traslade al resto de la sociedad. Sin duda es lo que queremos acabar, queremos demostrar que se puede hacer política de una manera diferente. No podemos seguir ya con estos delincuentes, con estos sinvergüenzas que llegan al poder, y ese es el problema, que la gente sigue muchas veces votando a este tipo de politiqueros que lo único que buscan es beneficiarse a ellos mismos, y lo hemos dicho desde hace tiempos. Esto no puede seguir, la gente debe ser intolerante a estos políticos y debe ser intolerante también ante estos hechos vandálicos. ¿Cómo desde la política lograr esta sensación o dar sensación de confianza? ¿Qué es lo que nos falta en el país frente al mundo político? Ustedes formaron un nuevo partido. ¿Cómo restaurar esa confianza que debemos tener la población civil cuando entregamos nuestro voto frente a uno u otro candidato? No hay ninguna otra forma que con el ejemplo. Para mí, la gente podrá decir, después de que uno
haya ejercido una función pública y decir, bueno, hizo un buen trabajo, no estoy involucrado en ningún hecho condenable o de corrupción, etcétera, etcétera. Eso es lo que más te mueven son los ejemplos. Tú puedes hablar lo que sea, pero si no predicas con el ejemplo, no sirve nada. Y nuestros politiqueros que han gobernado el país, no solo en los últimos 10 años, sino también en periodos anteriores, realmente ha sido vergonzoso en muchos casos. Y eso es, claro, eso se traslada hacia abajo. Hay muchos memes que dan cuenta de lo que piensa la sociedad muchas veces de esta politiquería barata y personal que realizan algunos políticos. Hablando ya de Pichincha y de democracia, sí, ¿cómo va el proceso de ampliación del partido? Fue ya inscrito en el Consejo Nacional Electoral, pero ¿cómo va el proceso de pre-campaña que ya ha iniciado en varios sectores? Bueno, nosotros nos constituimos como partido a finales de mayo de este año. Somos la lista 20 sobre 20 decimos nosotros para generar el recuerdo en las personas. Pero nosotros queremos, mira, completando lo que te decía hace un momento, nosotros queremos hacer una forma diferente, nueva de hacer política. ¿Y por qué utilizaron durante la campaña anterior los corazones como una especie de logotipo del Porque partido? ese es nuestro logotipo. Los corazones. El corazón. ¿Ya? Nosotros decimos que el corazón nunca se equivoca, que si uno hace las cosas con corazón las hace bien, y para nosotros es una forma de decir, ya no queremos conflictos, no queremos pelea, nosotros no somos ni fiscales ni contralores, para eso hay esas entidades. ¿Y por qué, Andrés, perdón la interrupción, en la campaña anterior de 2016-17, todo el país tuvo vallas de democracia, sí, cuando ustedes todavía no tenían ni listas, ni eran inscritos o estaban inscritos ni como movimiento ni partido? Porque esas vallas eran para justamente hacer visible, hacer conocer a la gente el logotipo de Democracia Sí, hacer conocer a la gente que nosotros estamos irrumpiendo con paso firme en la política, básicamente para eso. Y es legítimo el hacer publicidad de tu partido, de tus líderes, y creo que eso es importante porque la gente además necesita ubicar. ¿Quién es Democracia Sí? Ubica la imagen, sabe quién es. Entonces el corazón para nosotros es vital. Nosotros decimos que el amor está trabajando y es invencible, y es verdad, porque si no haces las cosas con amor, con cariño, con ganas, no te salen bien, no las haces honestamente. Cuando tú piensas, muchas veces procesas la información y a veces no siempre no tomas la mejor decisión, pero nosotros estamos convencidos. Somos seres humanos y podemos equivocarnos, claro, eso es indudable. Y muchas veces nos hemos equivocado en las propias urnas cuando elegimos a nuestras autoridades. Así es, pero ese es el llamado que nosotros hacemos ahora. Nosotros queremos que nos den la oportunidad de demostrar que podemos cambiar las cosas, que podemos cambiar en estas elecciones seccionales desde las parroquias, desde los cantones, a través de nuestros alcaldes y en la prefectura. ¿Van a estar presentes en todos los cantones y provincias del Ecuador y en todas las parroquias? ¿Van a tener listas propias? Sí, vamos a tener listas propias y en algunas provincias en alianzas puntuales. No tenemos ninguna alianza nacional, vamos a hacer alianzas puntuales y eso es lo que nosotros estamos buscando, los mejores hombres y mujeres para que puedan cercanía al gobierno trabajar. Del presidente Moreno, se ha hablado mucho de la cercanía de Democracia Sí, y específicamente del líder de ustedes, Gustavo Larrea, el presidente Moreno. Bueno, con el presidente Moreno hay una larga amistad, especialmente, como tú dices, de Gustavo Larrea, que es el presidente del partido, una amistad que se data desde la universidad. Entonces, más de 30 años de amistad que tienen ellos. Nosotros coincidimos en su momento cuando yo fui asesor de Fran Vargas. Como hecho anecdótico, te cuento, ahí Gustavo Larrea era secretario administrativo del Ministerio de Gobierno y Lenín Moreno era el director administrativo. Entonces, desde ese tiempo... Estamos hablando de más de 20 años atrás, 22 años atrás. 22 años atrás, exactamente, cuando tu hermana era vicepresidenta. Así es. Y ahora reconocida finalmente como presidenta de la República, lo cual
felicito de una vez, aprovecho este espacio para hacerlo. Creo que era algo que debía hacerse y finalmente se lo hizo. Es decir, el equipo con Gustavo, con el presidente Lenín Moreno y Andrés Valdivieso estaban presentes en el ministerio de Fran Vargas Paso en el año 1996. Así es. Ya después de eso tomamos diferentes rumbos, pero claro, eso se dio por la amistad que tenía el presidente Lenín Moreno con Gustavo Larrea. Y ahora la pregunta es, ¿van a ir juntos para el proceso electoral? ¿Qué pasa en las elecciones cuando han estado cercanos al gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué va a pasar en las próximas elecciones, en las elecciones seccionales? ¿Va a haber alguna alianza entre lo que es Alianza País actualmente y lo que es Democracia Sí? Va a haber alianzas puntuales. Por ejemplo, en el caso de la provincia del Guayas va a haber una alianza con José Francisco Ceballos para la prefectura del Guayas. Y tal vez haya en alguna otra provincia, pero no estamos haciendo ninguna alianza nacional, ni mucho menos. Es decir, va a ser en casos contados, puntuales y nada más. Retomando el tema Pichincha, ¿cómo analizar la situación de la provincia? ¿Cómo lo evalúa el candidato ya a la prefectura, Andrés Valdivieso? Mire, yo creo que en Pichincha y en Quito hay una falta de liderazgo enorme. Hay aparte una desidia de las autoridades que nos han dirigido Pichincha y Quito desde hace muchos años, y vemos y creemos que debemos recuperar la identidad de Pichincha, pero también debemos caminar hacia un Pichincha nuevo, hacia un Pichincha moderno, hacia un Pichincha diferente, hacia un Pichincha que volvamos a tener ese orgullo realmente de ser quiteños, de ser pichinchanos. Fíjate, aquí no se usa mucho el pichinchano. Tú cuando hablas de la gente manaví dices manavitas o lojanos, pero nunca dices pichinchanos. Y nosotros tenemos que recuperar esa identidad para nosotros. Tenemos que recuperar la identidad de Pichincha, pero hacerlo de una manera que nos dé orgullo, que nos dé gusto de ser parte de esta provincia. Realmente en los últimos años la ciudad y la provincia se ha venido a menos. Tenemos innumerables casos. Lo que hablábamos hace un minuto, el tema de la seguridad, pero hay el tema del empleo, el tema del descuido, el tema de las vías. Es decir, todo eso hay que hacerlo. Nosotros creemos que lo más importante es la seguridad y el empleo, y en eso desde la prefectura lo vamos a enfocar. La seguridad porque a la prefectura le compete el organizar junto con las entidades que manejan la seguridad pública y los gobiernos locales los temas referentes a la seguridad ciudadana. Creo que la gente ya no quiere vivir esta zozobra, uno no puede ni caminar y le roban. Pero también responsabilidad de la prefectura el tema de las vías de la provincia. Por supuesto. Cómo mejorar la calidad y sobre todo la seguridad. No hablamos de asaltos, sino ya de accidentes. Es que la seguridad, mira, la seguridad es seguridad ciudadana, seguridad vial, seguridad ambiental, seguridad alimenticia, hay diferentes tipos de seguridades. Y dentro de las competencias de la prefectura, ¿qué nomás engloba las competencias de la prefectura para que ustedes hagan una propuesta efectiva y real frente al famoso COTAD, al Código Orgánico de Administración Territorial del país? A ver, me has hecho varias preguntas en una sola. Quiero concluirte con el tema del empleo. Nosotros creemos que, mira, si no hay empleo, la gente indudablemente vive una crisis. Y queremos darle la oportunidad de que todo el mundo pueda acceder a un mejor empleo o tener empleo simplemente. Por eso nosotros vamos a promover un plan maestro de turismo, donde queremos identificar, potenciar y comercializar las zonas turísticas más importantes de la provincia. Esto sin duda te va a generar empleo, trabajo, pero también queremos preocuparnos de lo que mencionaste, la vialidad. La vialidad pública es muy complicada en la provincia, no se diga el interno de la ciudad, pero hay cuellos de botellas absurdos. Por ejemplo, tú te vas hacia el norte, hacia Pedro Moncayo, y de repente vienes de una linda carretera a Guayabamba y te topas con 2 carriles y un semáforo en plena carretera para entrar a Pedro Moncayo, y se arman unas colas de 4 o 5 kilómetros que te puedes demorar 40 minutos en ese tramo. Cosas de esas hay que resolverlo. Lo mismo pasa en Machachi, especialmente en feriados o fines de semana, en la entrada de Machachi con el semáforo. Pero también hay zonas como la Calacalina Negalito, que realmente es un desastre carretera, y hay que decirlo así. Tiene derrumbes permanentes. Hay que pensar quizás en una solución que implique el cruzar la montaña o parte de la montaña,
o hacer puentes. Es decir, el problema de seguridad vial que tú dices, hay la famosa curva de la muerte en Papayacta, y todo el mundo habla de la curva de la muerte, pero nadie hace un rediseño de la curva. Es decir, debería plantearse, bueno, si esta curva es tan peligrosa, ¿por qué no? Y ha generado tantos accidentes. Y ha generado tantos accidentes, ¿por qué no hacemos un rediseño de la curva? Es decir, en este país se ampliaron las vías, se hicieron vías más rápidas, pero no se preocuparon de poner ni la señalización, ni la protección lateral, ni el rediseño de ciertas partes de la carretera. Hay una serie de parámetros. Ahora, ¿cómo coordinar, Andrés? En caso de llegar a ocupar un espacio como autoridad, ¿cómo coordinar con las demás autoridades? Porque la provincia, la propia prefectura, suma a todos los alcaldes de los cantones de Pichincha en este caso. ¿Cómo lograr coordinar y tener una planificación para ello? Bueno, el COTAD ahora te permite eso. Ya no hay lo que se conocía como los consejeros provinciales, ahora son los alcaldes. Y en ese espacio hay que resolver todos estos temas. En algunos temas tenemos la prefectura competencia absoluta, como en el que tú mencionas, vialidad, pero en otros temas vamos a coordinar con las diferentes alcaldías. Y nosotros estamos haciendo una propuesta para las diferentes alcaldías también en cuanto a personas y a candidatos que nos puedan representar, porque creo que hay que trabajar como un equipo, hay que trabajar unificadamente si queremos sacar a Pichincha del letargo que tenemos. Antes era un orgullo hablar de Quito y de Pichincha, y no es que no siga siendo un orgullo, pero creo que nos hemos quedado mucho, creo que hemos retrocedido. Y habría que hacer una evaluación a nivel nacional también. Ahora, Andrés, ¿por qué apoyar a una figura nueva? ¿Qué trayectoria tiene Andrés Valdivieso? Algo mencionó de la historia del año 96, pero en la parte administrativa, financiera, porque es una autoridad, es una especie del gerente general de la provincia de Pichincha. Mira, una de las ventajas por la cual yo me siento competente para terciar en las elecciones es conocer la cosa pública. El no conocer cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, lo hace muy complicado. Como tú sabes, yo estuve en el 96 de asesor del ministro Fran Vargas, estuve también en el 2007, 2008 también de asesor del ministro Larrea, y pude ahí, como en las funciones que realizaba, entender muy bien cómo maneja el Estado, entender cómo maneja desde el gobierno. Nosotros teníamos la relación con los municipios, porque acuérdate que en ese tiempo era gobierno, ministerio de gobierno, policía, cultos, municipalidades, hacíamos justicia, etcétera. Fui director fui delegado al Consejo Nacional de Rehabilitación, manejé el Consejo de Política Migratoria que había en su momento, y esa experiencia me ha servido también en lo privado. Yo he sido empresario privado, tengo mis propios negocios, y eso te permite saber de administración, pero no creo que solo el ser empresario te sirve, ni el solo ser político. Yo creo que es una mezcla de las dos, y esa parte de la administración privada sin duda me va a ayudar también en eso. Creemos que yo he vivido 11 años de fuera, esa parte sin duda me ha abierto la mente a tener una propuesta diferente, que es lo que queremos esbozar ahora en la prefectura, que queremos cambiar. No tenemos que seguir pensando en chiquito, seguir pensando como provincia chiquita o como país chiquito. Tenemos que pensar en grandes. Hay países de territorio más pequeño que el Ecuador que son una potencia, y aquí nosotros tenemos muchas capacidades, pero tenemos que centrarnos y descubrir cuáles son nuestras capacidades. Nosotros no estamos para hacer chips o autos eléctricos, esa no es nuestra fortaleza. Aquí tenemos una riqueza agropecuaria, tenemos una riqueza en nuestra tierra, en nuestra biodiversidad, en nuestra cultura, y esa es la riqueza que tenemos que explotarla. Esa es la riqueza que vamos a explotarla a través del turismo, a través de los planes de la prefectura, y hacia allá queremos ir. Muchísimas gracias a Andrés Valdivieso. Hemos conversado con él sobre su trayectoria, su trabajo en diferentes entidades, pero al mismo tiempo sobre ya posibles propuestas para su candidatura a la prefectura de Pichincha. Recordamos que él representa al Partido Democracia Sí en todo Pichincha y va a ser su candidato a la prefectura de la provincia. Queremos agradecer nuevamente la presencia de él, de ustedes que nos acompañan semana a semana en este espacio de Enfoques. Recordamos que nos pueden enviar sus sugerencias a través de las redes sociales de Telesucesos y de Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.